Buenos días, mis queridos amigos. Es un placer estar de nuevo con ustedes tomándonos un café, usted y yo. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que está candente, que son las elecciones en los Estados Unidos, y vamos a hablar en este caso del peligro del triunfo de Donald Trump. Bueno, si bien es cierto que ya existen antecedentes que van aniquilando la democracia en el mundo, también es cierto que su institucionalidad, el Estado de Derecho y la propia gobernabilidad, así como la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, es el reflejo del alejamiento entre los gobernantes y los gobernados y del doble discurso que los políticos en el mundo tienen en el desempeño de sus funciones, en unos países más que otros y quizás algunas excepciones, pero ese es el común denominador. Y lo vemos en Colombia, por ejemplo. Trump ganó no solo en el colegio electoral, sino en el número de votantes. Si bien es la derrota del Partido Demócrata, también es cierto que se debería entender como la derrota para las izquierdas y para el centro en el mundo, un centro que desafortunadamente poco existe y que se debe fortalecer. Al parecer, los antivalores es lo que está reinando en el mundo. No se puede entender como un candidato que, según noticias de prensa, es convicto todavía y al parecer este mes y los siguientes tiene que seguir rindiendo ante los tribunales pues sus declaraciones y además una persona que fue catalogada por sus mentiras falsas haya ganado el poder en los Estados Unidos en un país que se supone que es la democracia en el mundo, o por lo menos para ellos, porque no olvidemos que históricamente es Grecia. El triunfo, como lo señalé, de los antivalores, en el que la trampa, el delito, la agresividad y las noticias falsas se imponen, debilitan el Estado de Derecho. Y es un mal ejemplo y un mal mensaje para el mundo y para aquellos autócratas y populistas de derecha y de izquierda. El sentimiento contra el extranjero y los pobres es algo que aumenta y se consolida en el mundo, desafortunadamente. Desconociendo los tratados internacionales sobre migración y los principios fundamentales de las Naciones Unidas, que es el fruto del orden liberal internacional creado por los propios Estados Unidos, que habla de la participación de la riqueza para que llegue a todos los países y a todas las personas por igual y permita que estos países, sobre todo los pobres y en desarrollo, pues se desarrollen. Para evitar este flujo migratorio, que fue uno de los temas más candentes en la campaña de los Estados Unidos y que es un tema fundamental en la agenda internacional, pues los países ricos deben ayudar a que los países pobres y subdesarrollados se desarrollen, se consolide la democracia y se respeten las libertades y no el libertinaje, que es lo que existe y por lo cual se confunden estas libertades, a fin de que la calidad de vida reine en las naciones y no tengan que refugiarse en los países vecinos o en los países ricos europeos o de otras latitudes o persigan el sueño americano, un sueño americano que realmente ya no existe. No es desestabilizando gobiernos y generando golpes de Estado en las naciones subdesarrolladas para que no progresen o para controlar los recursos naturales que éstas poseen y que requieren los países desarrollados para su seguridad nacional o para continuar con su desarrollo. Cómo se deberían desarrollar las relaciones internacionales y la cooperación entre los pueblos. El peligro del triunfo de Trump es el ascenso y la consolidación de las autocracias en el mundo y de los populismos, como lo señalé anteriormente, que ante una población poco educada se dejan seducir por un discurso que a estos les gustaría escuchar, pero que realmente en un contexto populista encuentran una esperanza para solucionar sus problemáticas. El ascenso de Rusia y de China, junto a las dificultades de diversa índole que existen en los países subdesarrollados, se debe al doble discurso de Occidente. Es decir, Occidente se ha dado un tiro en el pie ellos mismos. Este discurso anticolonialista difundido por Rusia y China contra Occidente y en particularmente contra Francia en el África es de doble moral, pues estos países olvidan que ellos también son y han sido colonialistas y que gracias a ellos existe un neocolonialismo en el mundo, en particular en África, cuyos países
pues en su mayoría ya están hipotecados al gigante asiático, pues su alta deuda externa es el talón de Aquiles. Las izquierdas y el centro en el mundo deberían hacerse un acto de contrición para evidenciar sus equivocaciones que han permitido el ascenso de la ultraderecha en muchos países, como Europa y Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, al parecer, no se apreciaron los avances realizados por la administración Biden y no se tomó conciencia de que parte del problema de la economía de este país se debió al COVID-19 y al mal manejo que el entonces presidente Trump le dio a la economía y al COVID durante su primer mandato. Desafortunadamente, los temas racistas se han impuesto en el mundo y en este país, pues según noticias de prensa, especialmente en CNN, ya se comenzaron a enviar mensajes en los celulares a algunos afroamericanos llamando a la esclavitud nuevamente, desconociendo, por supuesto, la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Derechos Humanos de 1948, en el cual se prohíbe la esclavitud y obviamente no existe una raza más importante que las otras. Todos somos personas y tenemos los mismos derechos y la misma dignidad que se debe respetar. Resalto la posición del presidente Emmanuel Macron, presidente francés, quien dijo que es la hora de pensar cómo los europeos se pueden defender ellos solos y cómo se pueden integrar de mejor manera para resolver los problemas europeos. Esto es algo digno de alabar y sobre todo un buen ejemplo para América Latina, que Simón Bolívar habló por primera vez de integración y fueron los europeos los que la lograron y nosotros nos hemos quedado muy atrás. América Latina debería dejar al lado sus ideologías, sus mezquindades, para lograr una verdadera integración que le dé un poder de negociación importante. Y es la hora de cambiar nuestra propia imagen y de continuar con la diversificación de las relaciones internacionales, pensando solamente en los intereses latinoamericanos que hagan grande a la región para dejar poco a poco de depender de los Estados Unidos y adquirir nuestra mayoría de edad. Colombia, por supuesto, deberá buscar una alternativa que le llame la atención a los Estados Unidos para que nos miren como unos socios estratégicos importantes, que no solamente por el tema del narcotráfico, pues este es un tema de la agenda internacional como el terrorismo, en el cual Colombia no es el principal actor en este sentido. Colombia debería apuntarle más a la diversificación también de sus relaciones internacionales, al fortalecimiento de la cooperación sur-sur y a encontrar unos temas interesantes para que en el nuevo gobierno estadounidense podamos fortalecer desde esos puntos de vista y desde estos temas nuestras relaciones bilaterales. Bueno, mis queridos amigos, nos vemos la próxima semana. Tomémonos un café con Clarine Chávez. Hasta pronto. Un abrazo y feliz semana.